Bueno, Albert, aquí está el grupo. Algunos son de las mentorías personalizadas, otros participantes de cursos anteriores y otros del último curso lo empezamos en diciembre y lo terminamos en febrero de este año. Y pues tú sabes que siempre como la cereza del pastel es tu charla al final del curso pues para que nos cuentes un poco sobre el arte de escribir, sobre tu experiencia en la escritura y todo esto. Entonces, yo creo que siendo las 10:01 y sin más preámbulo y para darle tiempo a las preguntas y todo eso, si quieres arrancamos de una vez, Albert, y nos cuentas, digamos, tu experiencia con la escritura de no ficción. Bueno, buenos días para todos y todas por ahí. Me alegra compartir con ustedes. Eh, bueno, yo llevo una vida dedicada a eso. La verdad me gusta mucho. Eh, Siempre quise ser un escritor. De niño quise ser escritor. Mm, yo pensaba cuando era niño que cuando se decía escritor se estaba hablando de autores de ficción. Eh, Cuando expresé en mi casa la idea de dedicarme a eso, mi mamá entró en pánico porque me preguntó que cómo iba a hacer para sobrevivir, ¿no? Que cómo iba a hacer para sobrevivir. Y me dijo, pero de eso cómo vas a vivir, de eso se vive, de eso. El caso es que ella misma me sugirió, dedícate al periodismo, que por lo menos ahí tienes un sueldo, y ya una vez que tú seas periodista, de pronto puedes dedicarte a lo otro también, ¿no? De modo que yo llegué al periodismo como a regañadientes porque no era lo que quería hacer. Y cuando empecé a ejercerlo, descubrí que ahí se podía hacer lo que yo quería hacer, que era contar historias. Y además descubrí que la literatura tiene dos vertientes. Una vertiente de ficción y una de no ficción. De hecho, el premio Pulitzer, que uno de los premios más importantes del mundo, se concede para autores de ficción y para autores de no ficción. Y ambos se llaman escritor. Aquí todavía yo veo mucha gente enredada con ese tema y hablan de literatura y periodismo. Es decir, dentro de la literatura a veces cabe el periodismo y dentro del periodismo a veces cabe la literatura. Evidentemente, literatura es literatura y periodismo es periodismo, pero hay momentos en que se encuentran, hay momentos en que la literatura es periodismo y hay momentos en que el periodismo es literatura. Cuando es literatura no es ficción, la gente se confunde porque cree que si a una pieza se le llama literatura es porque es inventada, ¿no? Hay una literatura de no ficción que cuenta las cosas como son, ¿no? Como ocurrieron, o con una cierta veracidad, con verificación de datos, de fuentes, de todo eso, ¿no? Eh, Hay ejemplos de la literatura que es periodismo. Estoy hablando por ejemplo, estoy hablando de El secreto de Joe Gould, el libro de Joseph Mitchell, o estoy hablando de A sangre fría de Truman Capote. ¿Sí? Es una pieza investigada con las armas del reportero y escrita con las armas del escritor. Eso es lo particular de lo que hacemos, que se investiga como los reporteros y se escribe como los escritores. Hay gente que tiene fortaleza en lo uno y no en lo otro, y hay unos afortunados que saben hacer ambas cosas, ¿no? Bueno, a eso me he dedicado. Ahora estoy trabajando en un libro para contar los orígenes del narcotráfico en Colombia. Terminé por ahí el lunes o martes, creo que el martes terminé un capítulo. Me tomó de sorpresa haber llegado al final de ese capítulo y decidí devolverme. Me pegué una remontada hasta el comienzo del libro y le he encontrado un poco de vainas chuecas. Y ahí estoy, ahí estoy. Es decir, me faltaba ya.
me faltaba media cuartilla para llegar al final de lo que he escrito y revisarlo, ¿no? Yo defino ser escritor con una palabra que no es mía, con una frase que no es mía, la oí una vez, pero yo digamos que la he comprobado, y es que ser escritor es aprender a meterse en problemas. Cuando parece que todo está bien, uno se pregunta, ¿es verdad que todo está bien? Hay una voz dentro de ti que te dice eso, todo está bien, pero tú dudas y te pones a revisar y encuentras defectos. Eso se llama meterse en problemas porque ya se supone que tú habías hecho ese pedazo y ahora te tienes que devolver, ¿no? Digamos que yo me tomo en serio a los escritores cuando saben meterse en problemas, cuando, cuando no se dan por conformes con lo primero que les sale, cuando aprenden a dudar de su propia voz, ¿sí? Porque hay un momento en que tú ya no te lees con... ¿Quién es ese Joseph Moreno? Qué horror esa imagen. Qué horror esa imagen de Iván Duque ahí con Iván Duque como con el copete de Jaime Bailey, marica. No, 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 qué horror. Sí, sí, Oye, Joseph Moreno apareció para quitarme la seriedad, qué horror. Este, disculpe. uno, mira, uno escribe algo, Andrés, uno escribe algo y, y uno cree que ya está terminado. Uno tiene que aprender varias cosas en relación con eso. Lo primero, a desarrollar un editor interno, alguien que se lea no con ojos del que está escribiendo, sino con ojos del que va a leer después, ¿sí? Alguien que se lea con ese rigor y ¿cómo se llama? Y dude de lo que está ahí y deje enfriar las cosas, sea paciente. Lo que pasa es que uno escribe y uno ya quiere ver eso publicado. Cuando uno aprende a que eso a que no hay afanes, que no hay una pista de velocidad, que no estás compitiendo en Fórmula 1, se trata de otra cosa, es un texto, tú vienes con tu cafecito, lo pones ahí, escribe y es posible que pase una jornada y apenas hayas hecho un párrafo porque la cosa no sale. Cuando aprendes eso, tú puedes decir, coño, me estoy volviendo un escritor. Y esto no, yo sé que esta vaina suena a veces pretenciosa, petulante, pero al contrario, mírenlo del otro lado, es más bien la declaración de un artesano. Es un artesano, para mí es un trabajo artesanal. Es como el que se pone a hacer un collar de bisutería, es como el que se pone a hacer unas abarcas o un sombrero tejido. Es, es es un trabajo, tiene algo intelectual, pero también tiene algo artesanal, ¿no? Hay ideas que suenan muy bien aquí y uno se sienta a escribirla y lo que parecía brillante en la cabeza de uno cuando se le ocurrió, en el papel se vuelve una miseria, no aguanta, ¿no? No aguanta. Y uno tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? Eso que se te ocurrió es una mierda. Nada, no funciona. O de pronto no es que no funcione, sino que uno no le ha encontrado la forma adecuada, la forma precisa, ¿no? Este, la musicalidad, la cadencia, la precisión de la idea, la ambición de la idea. Entonces, digamos que yo me he dedicado a eso. Tengo un staff de maestros en los que creo mucho. Ahí atrás ustedes ven una biblioteca y bueno, aquí hay libros por todos lados. Gracias a esos libros, yo tengo maestros en casa con los que nunca hubiera soñado interactuar, ¿no? Porque cuando yo llegué a mi salón de clases, cuando yo llegué a mi salón de clases llevado de la mano por mi mamá cuando era un niño, nunca me esperaron diciéndome, niño Alberto, adelante, mire, aquí está su maestro. Y el maestro era Truman Capote, eso nunca pasó. Ni el maestro era Hemingway, ni la maestra era Virginia Woolf, ni era Emily Bronte. O sea, los maestros eran los que estaban ahí, ¿verdad? Muchos de ellos eran buenísimos, ¿no? Por supuesto. Pero uno lo que hace con la lectura es volver maestros de uno a quienes la vida no te hubiera regalado como maestros. Para eso son los libros, ¿no? Estos cursos tienen la gracia de que nos ponen a conversar, de que nos ponen en algunas
pistas, pero luego está el trabajo solitario, el trabajo que uno va haciendo, en fin. Ya yo dije la introducción que quería decir y me gustaría que ustedes me preguntaran para que esto no fuera un flujo, un monólogo ahí donde yo hablo nada más y ustedes no. Entonces los oigo, me preguntan y vamos hablando. Bueno, Albert, eh, yo quisiera pues que aprovecharan ustedes para preguntarle a Alberto, que se me olvidó hacerle como una presentación. Sí, los escritos de Alberto son supremamente vendidos, son muy difundidos. Digamos que su obra más conocida es La Eterna Parranda, que es una compilación de crónicas, en las que una sobre Diomedes Díaz es especialmente interesante por los elementos que maneja y por la investigación que tuvo que hacer Alberto para escribir esa crónica. También escribió otra que se llama El oro y la oscuridad, que tiene que ver con eh, Kid Pambelé, la vida de Kid Pambelé, que Alberto lo conoció, lo entrevistó, estuvo investigando sobre su vida, de ahí está El oro y la oscuridad. Hay otra crónica que tú escribiste de un soldado que se levantaba todos los días con el pie derecho, ¿cierto, Albert? Se llama De un hombre obligado a levantarse con el pie derecho. Sí, fue Con el un pie derecho. proxeneta que perdió la pierna en un viaje en alta mar porque tuvo un accidente ahí en ese bote, ¿no? En esa lancha con motor fuera de borda. Y es un tipo que se dedica a lustrar zapatos y eso. Ese es un título de un libro que, digamos que con ese libro empecé como a tener, ¿qué te digo yo? Reconocimiento, ¿no? Y si me dejas interrumpirte en la presentación que estás haciendo, con ese libro me pasó algo bonito, ¿no? Eh, Resulta que yo empecé a trabajar en el periódico El Universal de Cartagena, donde tenía cierta libertad para publicar mis cosas. En el periódico El Universal fue mi primer trabajo. Tenía cierta libertad para publicar mis cosas. Me vine para Bogotá a comienzos de los 90, en el 92, en enero me vine para Bogotá. Y luego traté como de escribir crónicas para que me las publicaran en medios, en revistas, en periódicos de acá y nadie me paraba bola, nadie me paraba bola. Entonces yo dije, si no me paran bolas, debe ser que entonces yo lo que tengo que hacer es un libro, a ver si con un libro me paran bolas. Miren lo que pasó. Esas crónicas sueltas a las que nadie les ponía atención, las armé en un paquete y convertí ese paquete en un libro. Y entonces comprobé con mucha tristeza que al libro tampoco le paraban bolas. Es decir, cuando las crónicas estaban sueltas, las ignoraban. Y cuando las armé en un libro, las siguieron ignorando. Esas crónicas recorrieron varias editoriales y nadie les paró bola. Nadie les paró bola. Un día me invitaron a un espacio de estos, pero todavía no existía la virtualidad, de manera que me tocó ir. Una profesora de la que yo quisiera acordarme, porque yo no sé cómo diablo llegó esa profesora a mí. Y olvidé su nombre, olvidé su teléfono. Era una señora, yo diría que mayor que yo. Me llevó a su clase, un colegio de primaria. Creo saber por qué me invitó. Es decir, en El Espectador me publicaron una cosa, y ella no sé cómo se consiguió mi teléfono y me invitó a la clase. Y entonces me invitó a la clase a hablar de un texto que había salido ahí en El Espectador. Y cuando ya terminamos la clase, me dijo, tomémonos un café aquí afuera. Nos pusimos a tomar el café y yo le conté la frustración que tenía porque nadie me paraba bola, que tenía un libro. Y me dijo, yo conozco un editor independiente. De pronto él te lo publica, porque él publica así como autores desconocidos, autores underground, gente que nadie pues le para bola y tal, que no pertenece como al circuito principal de las letras y tal. Bueno, el caso es que ese editor independiente me llamó
Y ahí viene una cosa, ese editor independiente vivía a una cuadra de mi casa. Vivía a una cuadra de mi casa. Se llama Jesús Aníbal Suárez y su editorial se llama Ediciones Aurora. El tipo publicaba libros académicos, libros de texto, como técnicos. El tipo me dijo, hay una profesora que me dijo que tú tienes un manuscrito, ¿por qué no me lo das a ver qué pasa? Le di el manuscrito y el tipo me llama a la semana encantado, me dice, no, mira, te quiero publicar esas crónicas. Y me las publicó y ahí empezó todo. Pero fíjate, este tipo, este tipo era un editor, este tipo era un editor muy creativo, ¿sabes? Y como medio loco en esa época, porque después se aburguesó un poco, ¿no? El tipo cogía una caja de libros míos, la metía en el baúl de su carro y se iba para el aeropuerto. Y se ponía ahí por donde salían los pasajeros con la caja de libros y al que iba saliendo, puta, yo no conozco un editor distinto a él que haya hecho ese tipo de cosas. Y el tipo vendió mi edición, además nos ganamos un premio, o sea, ese libro fue elegido mejor libro del año en el 2000 por la Cámara Colombiana del Libro. Pero bueno, lo bonito que me pasó con este libro, y que yo creo que puede ser inspirador para quienes están ahí oyéndonos, es lo que voy a contar ahora. Ya el libro había salido, ese libro ya había salido. Voy a ver si lo tengo por acá. Bueno, ahorita miro si lo tengo. El libro tiene una portada horrible, parece un vademecum agropecuario. La portada del libro es horrible, horrible, horrible. Unas letras grandes, un cuadro rojo y otro blanco. O sea, el diseño de la portada me pareció muy feo, muy feo. Entonces apareció, bueno, Jesús Aníbal, el editor, me conseguía muchas visitas a colegios con muchachos, con estudiantes, Entonces yo iba a dar una charla y ahí compraban ese libro. Él se movía mucho. Bueno, voy yo al Colegio San Carlos en Bogotá, al Colegio San Bartolomé de la Merced, a ese colegio fui. Él me consiguió que fuera y tal. Cuando yo llego, encuentro todas las paredes del colegio, no de un salón, de todo el colegio, con cartulinas en la que los estudiantes ensayaban posibles portadas para ese libro. O sea, les pidieron a los estudiantes, el libro lo mandaron a leer no en un salón, sino en varios cursos, y les pidieron a los estudiantes que hicieran dibujos para mejorar la portada de mi libro, porque la portada no era buena. Entonces todos pusieron, y había como una especie de exposición de posibles portadas de mi libro. Cuando yo llego, los pelados se me abalanzaban, se me tiraban y me decían, yo hice esa, yo escribí aquella y tal. Y yo me quebré y sentí muchas ganas de llorar y los ojos, creo que lloré incluso, porque el libro que tanto habían rechazado, mira el efecto que había producido, ¿no? Y entonces entendí, entendí que yo me merecía esa alegría porque había seguido escribiendo en un momento en que nadie me paraba bolas. O sea, yo arrojaba botellas de mar, arrojaba botellas de náufrago al mar con escritura y nadie se las encontraba, pero esos chicos se las encontraron, ¿no? Hay otro libro mío que se llama Botellas de náufrago, en el que tengo la crónica de ese día en San Bartolomé de la Merced, cuando los niños me esperaron con todas esas portadas, ¿no? Miren, el trabajo de la escritura es un trabajo solitario, es un trabajo en el que hay mucha mezquindad, mucha envidia, ¿qué le digo yo? Mucha competencia deshonesta, mucha gente que te quiere sacar del carril a las malas, con codazos. Es un trabajo muy desagradecido a veces. Es un trabajo en el que yo creo que eh, uno tiene el peligro de dejarse nubilar por los reflectores, ¿no? El peligro de dejarse nubilar por la palmadita en la espalda. No todo el que te da la palmada en la espalda tiene buenas intenciones. Si a uno le hubieran advertido que no hay que dejar acercar a todo el que se quiera acercar, que hay que ser muy cuidadoso con eso, yo creo que la vida habría sido mejor, ¿no? Pero además pasa otra cosa, Andrés. Uno escribe
para que le paren bolas. Y resulta que cuando te paran bolas, existe el riesgo de que ya no escribas. En algún momento me sucedió que tenía tantas conferencias, tantas invitaciones, tantos viajes, que yo no sentía que era Alberto Salcedo Ramos, sino que estaba trabajando de Alberto Salcedo Ramos, que era como un dummy que se lo trasteaban, lo ponían un día aquí, lo ponían el otro día allá, y de alguna manera estaba escupiendo sobre mi pasión. Mi pasión era escribir, mi pasión no era convertirme en un dummy, ¿no? Yo soñaba con escribir. Y ahora que estoy en este libro, siento que he recuperado la alegría de escribir. La alegría de escribir. Lo que pasa es que para recuperar eso se necesita mucho tiempo de tortura, ¿no? Porque cuando las cosas no salen, al principio del libro, cuando uno dice, ¿por dónde me meto aquí? Es un libro ambicioso el que estoy haciendo. Llevo más de 200 páginas. Uno se desestimula, ¿no? Uno dice, pues puta, ¿yo para qué me metí en esto? La verdad, mi vida hubiera sido mejor como ordeñador. Hubiera ganado menos plata, pero marica, a esta hora los ordeñadores se levantan a las 4 de la mañana, ordeñan, cortan la maleza, hacen su trabajo agropecuario, a las 11 de la mañana ya están más tranquilos, ¿no? ¿Cierto? En fin, ahora sí te dejo para que termine lo que lo que estabas diciendo. No, Albert, ya muchas gracias por ese preámbulo y yo quiero dar la palabra a los participantes para que aprovechen y pregunten. Entonces, quien quiera preguntar, solo levanta el micrófono y pregunta. Hola, Hola, Hugo, dale. gracias. Alberto, bueno, primero, ese de Botellas de un náufrago, he tenido la oportunidad de leerlo, me parece graciosísimo, tiene un estilo desparpajado y hay una crónica no recuerdo el nombre del personaje, de un anciano que habla de su fortaleza viril y que prueba el Viagra y que dice que aún probando el Viagra solamente se echa 3 polvos. Esa crónica se la he leído a varias personas y sueltan la cargada, les parece genial. Pero yo quisiera, Alberto, que tú nos contaras un poco más de tu método, de la manera cómo haces tú tus crónicas, cómo, digamos, una anécdota, una charla o lo que tú ves realmente inspira a escribir. ¿Por qué no refieres algo de eso, Alberto? Bueno, muchas gracias, Hugo. Mira, lo primero cuando uno va a contar una historia es saber qué historia va a contar, descubrir qué historia va a contar, decidir qué historia va a contar. Yo estoy aquí en mi casa, tranquilo. Pueden pasar muchas cosas para que yo me encuentre con una posible historia. Uno es que la descubra en un medio de comunicación, que yo esté leyendo un periódico y ahí encuentro una historia y me diga, ve, esta noticia que está aquí como muy superficial, muy ligera, podría ser una crónica. Ejemplo de eso, Truman Capote con A Sangre Fría. Estaba una mañana leyendo un periódico y vio la noticia de que se había presentado un asesinato múltiple en un pueblo llamado Holcomb. Y entonces Truman Capote decidió viajar allá y así salió el libro A Sangre Fría. Lo encontró en periódicos. Otra posibilidad, que un editor te encargue la historia, que un editor te llame. Ejemplo de eso, a Guy Talese lo llama la revista Esquire y le propone que escriba una crónica sobre Frank Sinatra. En ese momento había salido la novela El Padrino de Mario Puzo y en esa novela aparece un cantante que es amigo de la mafia y en Estados Unidos se corrió el rumor de que ese cantante amigo de los mafiosos era Sinatra. Entonces le pidieron a Guy Talés que viajara a Los Ángeles para escribir sobre Sinatra. Nunca lo logró, no pudo hablar con Sinatra porque Sinatra no quiso. Talés llamó a su editor, le dijo, mira, esto está complicado, aquí este tipo no me va a colaborar,
pero si me financias quedarme aquí un tiempo largo, un mes, 2 meses, no sé, no me acuerdo exactamente cuánto, si me financias quedarme acá, yo te hago un perfil del tipo. Y así fue. Y ahí está esa crónica maravillosa que se llama Frank Sinatra está resfriado, ¿cierto? Un ejemplo de una historia que surgió de la propuesta de un editor a un autor. Hay un dicho según el cual la historia, una buena historia, es producto del matrimonio perfecto entre un gran editor y un gran escritor. ¿Verdad? Bueno, otra posibilidad es que a mí se me ocurra espontáneamente sobre un hecho que me ha obsesionado o impresionado. Por ejemplo, el libro de Pambelé, nadie me dijo que lo hiciera. Yo simplemente a mí se me ocurrió porque, bueno, tenía química con él. Desde la infancia crecí viendo sus combates y todo, ¿no? Y porque además vi esa metamorfosis del héroe de mi infancia al antihéroe de mi adultez. Y me pareció que si me acercaba a los reflectores que iluminaron a Pambelé y a la oscuridad que luego cayó sobre Pambelé, podía ser un retrato de los problemas del ser humano, ¿verdad? De problemas fundamentales del ser humano. Otra posibilidad es que vayas por la calle y te la encuentres. Ejemplo de eso, yo un día iba por la séptima como con 70 y vi una camionetica que decía Funeravet, única funeraria de perros que existe en Colombia. Yo dije, no, puta, ¿una funeraria de perros? Entonces me acerqué y efectivamente ahí estaba la historia. Hay una crónica mía que se llama Perra Vida, Perra Muerte. Es producto de esa salida. Otra posibilidad que un lector o que una persona te ponga en contacto con eso, que te cuente, mira Alberto, imagínate que hay tal cosa. Ejemplo de eso, un día me llamó un muchacho de Cali y me dijo, mira, aquí en Cali hay un equipo de fútbol conformado por gays, por población LGBTI, que se llaman Las Regias. Y están buscando recursos para participar en el Campeonato Mundial de Fútbol Gay. Yo dije, ¿Campeonato Mundial de Fútbol Gay? Eso no estaba en mi radar. Yo no sabía que existía eso. Entonces me fui para Cali, conviví unos 5 días con todos ellos y ahí está la crónica que se llama El Fútbol de las Regias, ¿no? De modo que son muchas las posibilidades de encontrar la historia. Luego viene investigarla, estar allá, compartir con la gente, buscar información, gastarse la suela de los zapatos. Después viene un tercer paso que es interactuar con los apuntes, oír las grabaciones si grabaste o leer los apuntes si tomaste notas. Y en ese momento ya empiezas como a cranear la historia. ¿Cómo voy a contar esto? ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde sigo? ¿A dónde llego? ¿Cómo remato? ¿Verdad? Luego viene la escritura, que es eso, sentarte a materializar lo que ya has planeado. Y el punto final sería la edición, que es cuando corriges lo que has hecho. Esta edición, el primer filtro es uno mismo. Pero sería deseable que hubiera un editor externo, alguien que te lea con ojos de editor y te haga ver los problemas que tiene el texto. ¿Sí? Hay mucha gente que, sobre todo en este mundo de los escritores, donde hay tanta egolatría, tanto ego delirante, ¿no? Hay mucha gente que tiene la pretensión de que escribe y nadie le puede mover una coma porque yo soy la verga herida y yo soy... utilizan el verso de la gota fría, ¿no? En mis notas soy extenso, a mí nadie me corrige, pero sería bueno que alguien te corrigiera, ¿no? Sería bueno que alguien mirara el texto. Lo que pasa es que no puedes buscar a cualquiera para que haga eso, ¿no? Tiene que ser una persona que verdaderamente tenga los códigos de la edición de un texto, ¿sí? Mientras más ambicioso sea tu proyecto, conviene que más gente lo vea no más gente, pero sí 1 o 2 editores que sean, con uno es suficiente, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente
mucha gente, pues, neófita, a veces cree que eso no, que eso es como un pasatiempo, ¿no? Y entonces, claro, yo he visto casos de gente que me manda, Alberto, escribí esta novelita de 150 páginas, novelita de 150 páginas, y me gustaría que la vieras y me sugirieras, no sé, cambios, ajustes, qué sé yo. Yo en una época hacía eso, ¿no? Lo miraba y tal, ya no lo hago, porque es que después descubrí que si me pongo a hacer eso, pues marica, no escribo mis propios libros. O puede que lo haga, pero me tienes que pagar, porque es que eso es un trabajo. O sea, para leerme una novela de 150 páginas necesito días, para sugerirte ajustes, hacerte un documento de lectura y todo. Eso lo tienes que pagar. Si no, no lo hago. ¿A quién se lo haría gratis? A un hijo mío. O a un amigo del alma, una cosa así, que también haya hecho algo por mí. Pues ahí se puede hacer. Pero si no, no lo puedo hacer. Yo creo que ahí te resumí el proceso, ¿no? Sí, señor, muchas gracias, Alberto. Listo, Albert, gracias. ¿Alguien más le quiere preguntar a Alberto algo? Sí, yo. Hola, Alberto, soy Nora Rodríguez. ¿Dónde está Nora que no la veo? En Houston, Texas. Tal vez será por eso. Ah, ya, pero Creo que no tiene cámara. Está no me oscuro. sale el cuadrito que diga Nora, es lo que digo. No por la cámara. Acuario, Acuario. Si te pongo la cámara, de pronto los asustan. No es necesario, tranquilo. Bueno, como tú quieras, como te sientas mejor. No, mira, pues muy interesante y muchas gracias por tu generosidad, por compartir todo tu conocimiento. Yo te quería preguntar, cuando tú escribes, por lo que nos contaste, escribes sobre temas que son profundamente humanos y además profundamente fuertes. ¿Cómo haces tú, o nos puedes contar, sí, para no, de alguna forma manejar ese envolverse uno en la narrativa que uno está contando, tener la estamina para seguir escribiendo, porque a veces la realidad es tan fuerte que es sobrecogedora y te puede vencer? Mira, yo digo que eso tiene mucho que ver con el oficio, o sea, como si lo haces, lo vas haciendo y pues llega un momento en que aprendes a manejarlo porque el oficio mismo te empuja a eso, es decir, no tienes otra opción. Es como cuando la vida te lleva a una encrucijada en la que o eres fuerte o mueres, entonces te vuelves fuerte. Acá pasa igual, o sea, la supervivencia laboral en este oficio tiene mucho que ver con manejar eso, ¿no? Sin embargo, uno se quiebra, ¿no? Yo hace como 4 años escribí una crónica sobre una de las madres de los mal llamados falsos positivos. La escribí para el New York Times y es una crónica corta. Y cuando la terminé, yo quería que mis hijos la vieran. Pensé en mis hijos. Entonces los llamé por teléfono, le dije, vénganse para acá que quiero mostrarles algo. Porque yo quería que mis hijos se compenetraran como con esa realidad. Como yo me sentía, yo decía, después de todo este horror que he contado, la crónica se llama Luz Marina en el País del Horror. Así se llama mi crónica. Yo dije, yo me sentí, yo digo, caramba, dichoso yo que todavía puedo llorar. Afortunado yo que todavía puedo llorar. O sea, quiero decir, puedo llorar sin muertos, porque hay gente que llora sobre su muerto, y yo en cambio estaba llorando sin muertos. Entonces llamé a mis hijos para abrazarlos y para leerles eso, y para mostrarles un poco el país que nos tocó en suerte, para decirles, pues puta hijos, abracémonos aquí, ya que todavía podemos, ¿no? Mis hijos dicen que yo soy capaz de llorar viendo la despedida de un camión de carga, soy muy llorón. No escribo los textos para que nos regodeemos en el llanto, pero sí me gusta ir un poco a la desnudez de las personas sobre las cuales escribo. No me gusta quedarme en la ropa, me gusta traspasar eso y meterme a donde a veces no me han dicho que me meta, ¿no? Me gusta lo humano, lo profundamente humano, ¿sí? Me gustan las personas falibles, las personas con manchas, con verrugas, con dolores. Eso somos, ¿no? La literatura existe por eso, porque hay dolores que contar. Si todo fuera feliz, pues, no sé, no escribiríamos, ¿no?
Una vez yo entré a un periódico de Finlandia, un 31 de diciembre, se me dio por entrar a un periódico de Finlandia, pero sin ninguna pretensión de nada. La vida, yo no sé por qué diablos terminé en ese enlace. Y en el periódico de Finlandia estaban las noticias del año. Noticias del año. Ese año se acababa, ¿no? Y la noticia número 1 era la muerte de un árbol. Yo dije, güey, puta marica, ¿cuánta civilización hay aquí? La noticia del año, la muerte de un árbol. Yo digo, bueno, como ciudadano, quisiera vivir en un país donde la noticia del año sea la muerte de un árbol, pero como escritor me aburriría, huevón. Me aburriría. O sea, marica, ¿qué cuenta uno si la noticia del año es la muerte de un árbol? Jodido, ¿no? Y entonces dije, bueno, dichoso el mierdero que hay por acá. Dichoso. En fin, ustedes me entienden lo que quiero decir. Voy a traer otro tinto, perdonen. Listo, perfecto. Bueno, vayan pensando en sus preguntas, en sus inquietudes. Hay que aprovechar a Alberto porque es un escritor de carrera, vive del oficio y vale la pena como conocer esos tips, digamos, esos trucos para poder escribir. Entonces, ¿quién más quiere preguntarle a Alberto algo? Yo solo quería, Andrés, si podría comentar en lo que Dale. Alberto nos acaba de compartir, que me encanta esa sensibilidad porque en últimas eso es lo que permite escribir de esa manera y transmitir, ¿no? Pero además que yo creo que las lágrimas honran muchas veces a esas personas que nunca conocimos. Entonces yo sí creo que hay dolores y situaciones que merecen ser honradas con lágrimas. Entonces yo celebro eso. Gracias, Nora. No, yo estoy de acuerdo. Sí, ahora, una cosa que sí quiero decir sobre eso es que todo lo que uno le da a la historia tiene que ser pedido por la historia misma. No es como que yo me siento a escribir partiendo en mi presupuesto de escritor de las lágrimas. No es que yo diga, Claro. ahora vas a ver tú, hijo de puta, lo que vas a llorar. Espera, siéntate ahí que te voy a hacer llorar. No, mi punto es contar la historia de la mejor manera posible, contarla de manera honrada, sincera, valiente cuando la historia pida que yo lo sea, y todo eso. Y si la historia está bien contada y de pronto mueve a la lágrima por algo que la historia contiene y no por una decisión gratuita mía, pues bienvenido, ¿no? Eso es lo importante. Lo mismo con la risa también, ¿no? Yo con el humor tengo a veces, el humor yo le tengo un respeto impresionante, ¿no? Yo no comparto la decisión política de ahora que todo el humor tiene que ser políticamente correcto, pero el humor sí tiene unos deberes, sí tiene un marco que lo encaje. O sea, si yo le digo a un tipo negro hijo de puta, eso no es humor, huevón. Lo siento, pero eso no es humor. O si cojo a un gay y me le voy a burlar de él, o sea, tampoco es humor. O sea, yo tengo amigos gay de los que me he burlado delante de ellos y se cagan de la risa porque los límites del humor quedan claros. Cuando alguien te hace un chiste y tú te quedas así como preguntándote, a ver, ¿este man me quiere hacer un chiste o me quiere cagar? Si el otro se pregunta eso, es porque tu humor no sirvió para nada. Porque si es chiste, si es una humorada, el otro entiende perfectamente que es una humorada, ¿no? Yo una vez dije que en Colombia, entre comillas, deshomosexualizamos la palabra marica, porque aquí marica no es el que gusta de alguien de su mismo sexo, sino el que presta plata. Y esto me lo dijeron los gays de la crónica que hice en Cali. Ellos fueron los que me dijeron eso. Se burlaban de sí mismos. El humor es una cosa complicadísima, complicadísima, complicadísima. Cuando te vas a burlar de alguien por su manera de vestir, por su manera de moverse, cuando vas a hacer una caricatura sobre un defecto físico o sobre una palabra que el otro dijo mal, y entonces al burlarte de la palabra que el otro dijo mal, te estás cagando en la persona, la estás sometiendo
Es muy complicado el humor, es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado porque, bueno, yo es muy raro que me encuentre con chistes así de caricaturas o de humoradas que yo diga, coño, merece que uno lo celebre, porque incluso hay chistes que se hacen contra personas que no me caen bien y yo digo, este chiste no está bien, o sea, la persona no me cae bien, pero yo no voy a festejar este chiste. Por ejemplo, en internet hay un pelado que se llama Polo Polo, que es como el blanco de todos los ataques porque es un pelado de derecha y le viven haciendo unos chistes que uno dice, no, 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 eso no se puede apoyar, eso no se puede apoyar de ninguna manera, ¿no? El humor es una de las cosas, eso sí que es jodido, déjame decirte, ¿sí? El humor es muy complicado. Entre otras cosas, yo siempre he creído que el reto del humor empieza en el espejo, no en la ventana. Cuando uno se mira al espejo y se encuentra ridiculeces y se burla, entonces el resto del mundo va a decir, ah, este man tiene legitimidad porque se sabe burlar de él mismo. Pero si solamente se la monta, si solamente te burlas de los demás, no estás haciendo humor, estás montando la que es diferente. O sea, yo me reúno con mi vecino y le hago chiste y chiste y chiste. Eso no es humor, eso es montársela al man. Pero si yo he aprendido a burlarme de mí mismo y a encontrar lo profundamente ridículo que tengo, que lo tenemos todo, las poses, las falsedades en que puede incurrir, toda esa vaina, si aprendo a identificarla y me sé burlar de eso, los demás van a decir, no, este man es buena onda porque se sabe burlar del mismo. Es difícil, el humor es de las cosas más difíciles que hay el humor. Mi respeto para el humor, o sea, cuando aparece que la vida me lo da, lo uso, pero pues, puta, lo cojo con pincita porque es difícil, es muy difícil. ¿Sí? Vale, Albert, gracias. ¿Alguien más quiere preguntarle algo, Alberto? Sí, yo quiero hablarle, bueno, es que dio un apunte que me pareció muy interesante sobre ser un dummy de uno mismo. Y creo que fue la mejor definición que alguien le ha dado a eso. Entonces quisiera ver, digamos, sí dijiste el tema de que pasabas por una tortura para superarlo, pero más o menos cómo es el proceso, o al menos tu proceso, ¿no? Porque puede ser que para los demás sean diferentes, pero sí quisiera saber tu experiencia porque en muchos momentos, así sea por cortos periodos de tiempo, uno se siente así. Y realmente es una sensación bastante horrible, te limita en todos los aspectos, porque no eres tú mismo, sino una copia barata de lo que alguna vez fuiste. Sí, eso es un riesgo que viene en el paquete del reconocimiento, ¿no? El riesgo de que, bueno, te invitan a muchas cosas. Tienes que ser selectivo, tienes que ser respetuoso de tu trabajo. eh, Tienes que tener claras las prioridades también, ¿no? Porque si no las tienes claras, pues vas a penar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en la escritura, la mayoría de la gente que escribe tiene unos vacíos muy hijueputas. Y es muy raro que la gente lo reconozca, ¿no? Me acuerdo que una vez en la Feria del Libro de Oaxaca, en México, coincidí en una larga mesa repleta de escritores con un escritor que estaba ahí joven, era un tipo joven, que dijo en voz alta para que toda la mesa lo oyera, dijo, pues yo sí tengo claro por qué me dedico a escribir. En la casa me faltaron palmaditas en la espalda. Claro, está buscando las palmaditas en la espalda que no le dio el papá muchas veces, ¿no? A veces están buscando una aprobación que no tuvieron, ¿no? ¿Sí? Además, mira, en la escritura, en las artes en general, sucede una cosa particular. Y es que existe la soberbia del éxito, pero también existe la soberbia del fracaso. Porque el exitoso se puede intoxicar con su éxito, pero el fracasado también se puede intoxicar con su fracaso. Cuando tú ves un futbolista que juega un mal partido, él sabe que jugó un mal partido y dice, puta, hoy no jugué bien, hay que seguir trabajando,
Pero yo no conozco el primer escritor que diga, hoy valí verga. O sea, fracasé, ese libro valió 3 tiras de verga. No, lo que dice es que no lo comprenden, que hay una mafia en el mundo editorial, o sea, la soberbia del fracaso. Todo el mundo habla del que se le sube el éxito a la cabeza, pero pues puta, ¿cuándo vamos a tener una discusión en serio sobre el montón de gente a los que se le sube el fracaso a la cabeza? El fracaso también se sube a la cabeza y vuelve loco a la gente. Entonces, son los demonios. Estamos llenos de demonios en lo que hacemos, ¿no? El demonio del fracaso es uno, el demonio del éxito es otro. Se necesita como una cierta templanza para poner las cosas en contexto, para dejarlas enfriar, para no actuar en caliente, para saber bien qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. Ahí está lo más importante. O sea, vas a una universidad de Salamanca y te aplauden, pero eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Lo tuyo es el abrazo de tu hija, el amigo que siempre ha estado ahí. Eso es lo tuyo. Lo otro es un momento derivado del trabajo, ¿no? Luego tienes que venirte de allá de esa universidad de Salamanca para tu casa a trabajar, a escribir. No sé si era eso lo que me preguntabas o me fui por las ramas, no sé, me gustaría saber. Si No, era eso. no, sí, sí. Sí, claro, más que enfocado al éxito era como a la cotidianidad, pues que exige cada cosa. Pero sí, me quedó bastante claro. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más quiere preguntarle algo, Alberto? Yo recuerdo 2 cosas que quisiera decir. 2 cosas. Voy a mostrar algo acá. Este libro yo lo amo profundamente. Este libro se llama El cine según Hitchcock. Miren este libro. El cine según Hitchcock. Es una entrevista que François Truffaut le hace a Alfred Hitchcock. Y en esta entrevista, Alfred Hitchcock habla de sus obsesiones, de la forma en que escoge los temas, de la forma en que los desarrolla, de su manera de ver el cine, de su proceso personal para relacionarse con los temas y luego para contar las historias. A mí me parece profundamente inspirador. Profundamente inspirador. Es el libro de un maestro que ha reflexionado sobre su oficio. ¿Sí? Hay un momento en que Truffaut le pregunta a Hitchcock, miren esto que yo aspiro a que lo conviertan en una lección para sus vidas. Hay un momento en que Truffaut le pregunta a Hitchcock, ¿cuál cree él que es el peor oficio del mundo? Un oficio que Hitchcock dijera, puta, yo nunca hubiera hecho esta vaina, no me gustaría por nada del mundo hacer esto. Y entonces Hitchcock dice ascensorista. Y Truffaut le dice, pero oiga, en este momento hay obreros removiendo las inmundicias del ser humano metidos en el subsuelo, allá en las alcantarillas. Eso es un oficio terrible. En este momento hay obreros encaramados en los rascacielos, limpiando los vidrios, pero allá bien arriba, asumiendo un riesgo, el riesgo de perder la vida. En este momento hay escoltas rodeando a una persona que está en peligro y esos escoltas también corren peligro. ¿Cómo me va a decir usted a mí que el peor oficio es el de ascensorista? Y entonces Hitchcock le dice, yo no tengo la menor duda de que el peor oficio es ascensorista, porque un ascensorista está condenado a pasarse la vida oyendo historias inconclusas. Yo digo, esta es una declaración de amor por el oficio de contar historias. O sea, puedo soportar el peligro, puedo soportar la mierda humana metiéndome abajo de las alcantarillas, pero no puedo soportar que me dejen un cuento mocho, marica. O sea, yo no quiero un cuento mocho, huevón. Yo quiero que cuando alguien me empiece a contar un puto cuento me lo termine. A mí eso me parece bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y yo descubrí ahí
yo descubrí que, o sea, yo soy en ese sentido como Gisco, ¿no? Yo soy como Gisco, yo no quiero que me echen un cuento y me lo dejen mucho, ¿cierto? Eso les quería contar. Bueno, si tienen más preguntas, háganlas. Buenas, mi gente, soy Mauricio Villamil. Buenas, profe, ¿cómo está? Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, profe. Más que pregunta, quería era interactuar con lo que usted ha comentado de su experiencia como escritor, de cómo empezó y todo su proceso y su historia como escritor. Y en lo personal, porque yo de profesión, de título, soy periodista, pero de profesión soy relacionista público y trabajo en marketing político. Entonces, no hago mucho de escritura ya. Trabajé en periódicos, mi primer trabajo fue en el Diario La República, pero me echó Vespasiano Jaramillo, me choque porque yo no sabía escribir. ¿Qué se hizo Entonces, Vespasiano? ¿Por dónde anda Vespasiano, hermano? no sé, profe, él estaba de profesor en el Politécnico y no, perdí mucho contacto con él. Además, porque yo era muy chiquito cuando él me echó del periódico, yo quedé muy resentido, pues quedé odiando a Vespasiano, a pesar de que pudo haber sido una de las lecciones más valiosas que me dio la vida, que él me echara porque yo no sabía escribir de la forma como él quería que yo escribiera. Entonces, eso, pues después de muchos años, aprendí como a valorar esa experiencia, no por él, sino por la experiencia para mí. Entonces, ya a mis casi 50 años, perdón, casi a mis 50 años ya aplico como a valorar ese tipo de experiencias. Pero lo que le he dicho yo a Andrés Felipe sobre mi proceso, lo que más me ha costado es dejar el vicio del escritor, del redactor de sala de agencia de noticias, porque a eso me dediqué, a trabajar como redactor en agencias de noticias. Yo trabajé en la agencia EFE y trabajé en Xinhua de China. Y me pedían escribir como un telegrama, con puntos, 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 puntos. Entonces ese ha sido uno de los mayores vicios con los que he tenido que luchar y Andrés Felipe ha tenido que luchar mucho conmigo por eso. Y sobre el dolor, yo creo que lo que más me ha impulsado a mí a escribir, porque me pasó algo parecido a lo suyo, yo quería ser escritor, pero a mí mi familia me decía, no, pues usted va a morir de hambre, usted va a ser el mantenido de la casa toda la vida, qué pereza, dedíquese. Es un clásico. Eso lo tenían claro en mi casa, entonces me dijeron, no, dedíquese entonces al periodismo porque al menos va a tener un sueldo paupérrimo, pero va a tener un sueldo que le ayude a pagar una pieza en algún lado. Qué pereza usted siempre acá metido, me decía mi abuela. Entonces sí, decidí estudiar periodismo, pero yo quería desde los 8 años, mi primer cuento de misterio y de suspenso lo escribí a los 8 años. Entonces yo quería ser escritor, pero yo no entendía por qué todos mis personajes producían miedo y eran terroríficos y atacaban a los protagonistas de mis historias y mis protagonistas nunca sobrevivían, siempre desaparecían mis protagonistas. Aunque tenía ese deseo de escribir, me tocó dejarlo de lado porque me dediqué al periodismo. Y ahora ya, casi a mis 50 años, estoy haciendo otra vez cursos para ser escritor. Pero eso es bonito. Entonces, Nunca es tarde. sí, me reencontré con ese niño de 8 años y estoy rescatando al niño de 8 años. Entonces, el viejo Andrés me cogió de la mano y lo que él no sabe es eso, que está llevando de la mano a un niño traumatizado para aprender a enseñarle a escribir de nuevo, porque es que el adulto dejó de escribir para convertirse en un telegrama. Entonces, ese ha sido parte de mi proceso y valoro mucho que él nos dé este tipo de herramientas, viéndolo usted, profe, porque pues yo lo sigo en
en Twitter y en redes sociales lo sigo. Y me gusta mucho su trabajo. Entonces, sí, valoro mucho este tipo de ejercicios y estoy totalmente infatuado con Andrés por todo este ejercicio que ha hecho conmigo. Me tiene, no, me tiene, sí, puedo decirlo sin miedo, me tiene enamorado del proceso. Me tiene enamorado del proceso. Estoy sacando muchos demonios y vicios. El vicio del punto que yo ahora sé que los que me leían a mí, que a pesar de esa gente que me leía, pobrecitos, tanto Pero yo amo el punto, punto. el punto. El problema no es el punto, sino dónde lo pone uno, ¿no? Eso sí. Yo lo amo Entonces, locamente. pero a mí el punto me desesperaba. Ahora que leo mis textos de periodista, yo decía que qué pereza leer esto, por Dios. Qué tortura para la persona que me leyó leer esto. Por tanto punto, poner a la gente como ponerles un nudo en la garganta para que puedan leer. Eso fue parte de mi proceso y mis vicios que ahora estoy aprendiendo a superar con Andrés Felipe. Es un gusto hablar con usted, profe. Hombre, de verdad. Un gusto tenerlos a ustedes acá también. De verdad, yo estoy muy contento. Siempre Andrés me invita a estos espacios y la paso bien. O sea, siento que el diálogo fluye bacano. Son espacios sabrosos. Como, sí, es que todo ahora va a ser sabroso. Parece. Parece que van a ganar los clientes. Nos prometen mucha sabrosura. Entonces, pues ya sigamos aprendiendo y entonces vamos a vivir sabroso. Eso. Un abrazo a todos, besos y abrazos. Gracias, Mauro. Gracias por esas palabras. Pues Albert, ¿no? Unas palabras como de cierre, teniendo en cuenta que ya estamos para cerrar el tiempo de la reunión. ¿Alguna frase o algo que nos quieras dejar como para el recuerdo? Y de antemano agradecerte mucho por acompañarnos siempre en estos espacios que son tan enriquecedores y que disfrutamos tanto contigo, Albert. Mira, yo quiero recordar una frase de un humorista peruano. Ahorita dije que el humor es muy complicado, ¿no? Pero hay un humorista peruano, ya murió hace años, ¿no? Era ya, yo creo que tuviera 100 años si estuviera vivo. Los escritores suelen decir frases pretenciosas cuando les preguntan usted por qué escribe. Entonces todo, que quiere leer el mundo, que quiere, bueno, ser más o menos algo así como un amanuense de los dioses y bueno, todo pretencioso, ¿no? Sofocleto, que así se llama el humorista peruano, dijo una de las frases que más me gustan a mí para definir eso, por qué escribimos. Y él dijo, escribimos porque es la única forma de hablar sin que nos interrumpan. Marica, eso me parece tan bacano. Es la verdad. Cuando yo era niño, vivía en una casa del Caribe colombiano, de donde yo soy, llena de tíos que hablaban mierda y yo también quería ser un hablador de mierda. Pero como yo era un niño, mi voz se oía menos. Entonces yo dije, pues puta, algún día me voy a desquitar. Por eso me volví escritor, porque yo quería hablar mierda sin que me interrumpieran. Pues yo digo que ahí en esa frase de Sofocleto encontré una justificación para lo que hago. Lo otro, traten de desarrollar una disciplina de lectura. Cada vez es más difícil, porque la gente se mete en las redes, la gente se informa por Twitter. Ahora se le ha dado por leer hilos de Twitter, hilos. Cualquiera hace un hilo. El otro día vi un hilo patético. Yo me meto por ahí a chismosear, pero ya no estoy como interactuando tanto. O sea, un hilo de una mujer que atacaba al marido de sus hijos, que había sido mal padre, otra que le decía que el man la había degradado porque le había dicho que ella no servía para lo que hace, o un man que entonces ponía un tuit a altas horas de la madrugada para decir que le metieron cacho. Qué vaina tan patética, huevón. O sea, hubo una época en que queríamos escribir sobre los demonios del hombre y el hombre escribía crimen y castigo, huevón. Ahora escribes un tuit patético donde no hay manera de que quede bien. No hay manera de que quede bien. No hay manera de que quede bien
diciendo eso, ¿no? Hablando de tu vida íntima, volviéndola pública. Juan Manuel Roca, el poeta, dice que nos hemos convertido en paparazzi de nosotros mismos. Acuérdense a los famosos fotógrafos llamados paparazzi, que perseguían a las celebridades para tomarle fotos cuando las celebridades estaban en sus vacaciones, en una playa, o cuando iban a... Y entonces los paparazzi iban como la pesadilla tomándole fotos a la gente. Bueno, ahora ya no se necesitan los paparazzi porque nosotros somos nuestros propios paparazzi. Montamos fotos de nuestra comida, de los calzoncillos colgados en la cuerda, de nuestra reunión con la novia en un restaurante, y ahora lo íntimo se volvió público porque nosotros mismos hemos dado ese paso, ¿no? Pero sin ninguna reflexión. La verdad es que toda obra literaria en el fondo es íntima. Si es sincera, es íntima. Tú puedes estar hablando de Raskolnikov, el asesino de Crimen y Castigo, y en realidad estás hablando de ti mismo, te estás desnudando, pero lo haces con elegancia, con una obra de arte, ¿no? Pero eso de poner un hilo ahí, no lean, no, mejor dicho, no se dediquen a esa vaina. Lean, saquen tiempo para leer. Y si quieren chismosear esa vaina de Twitter, que a veces puede ser divertida, háganla a las 12 cuando ya se van a acostar, güey. A las 12, no le quiten tiempo a lo digno, a lo maravilloso de la literatura. Háganlo a las 12 cuando ya se van a acostar. Bueno, gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Albert, a ti muchísimas gracias, a todos los que participaron en esta charla, mil y mil gracias. Gracias. Espero seguir haciéndolas periódicamente, Albert, te seguiré molestando y te lo agradezco enormemente porque esto nutre muchísimo los cursos y los talleres y las participaciones. Entonces, te mando un abrazo, Albert, y seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. chao, chao. Muchas gracias. Sí, chao. Chao.